En la ciudad de Charata, provincia del Chaco, el jueves 22 de septiembre se llevó a cabo una jornada sobre algodón destinada a técnicos y productores. Actualidad Agropecuaria estuvo presente y dialogó con la ingeniera agrónoma Macarena Casuso del INTA Las Breñas. En esta reunión conté un poco cuáles son las plagas que nos vienen afectando en estas últimas campañas y tratamos de también recordarle a la gente un poco lo que es el picudo del algodonero, que en estas últimas dos campañas, si bien no tuvimos tantos problemas como las anteriores, siempre es importante tenerlo en cuenta al momento de planificar la compra o de insumos para el cultivo. En las últimas dos campañas, en general tuvimos muchos ataques de trips, pulgones y arañuelas. Como consecuencia, digamos, de estas condiciones ambientales, entonces fueron como plagas de más difícil control respecto a otras que tienen los cultivos en general. Básicamente, ¿cómo se tiene que hacer el monitoreo para estas plagas? Y bueno, en el caso del algodón es monitorear, en el caso de los pulgones se monitorean las hojas del tercer a cuarto nudo. En el caso de los trips hay que tener en cuenta que estos van a estar en la zona donde la oferta de asimilados es alta, entonces más bien hay que mirar el ápice de la planta para detectarlo tempranamente. Y en el caso de las arañuelas, cuando ya monitoreo estas dos, también observarlas, se encuentran tanto los pulgones como las arañuelas en el envés de la hoja, que son como pequeños puntitos rojos que se mueven en la hoja, en el caso de las arañuelas, y de esta manera nosotros podemos llegar a ser un poco más eficiente en los controles, monitoreando, digamos. ¿Cada cuántos días hay que hacer este monitoreo? Y lo que se recomienda es hacer este monitoreo, que visitar la mayor cantidad de veces que podamos el lote, pero bueno, uno puede tener un mínimo de una vez a la semana, hacer una recorrida, estableciendo, digamos, estaciones, cada una de distancia determinada, para llevarnos una idea general de lo que está pasando y no quedarnos solamente con por ahí una zona puntual o la cabecera que nos dice algo, pero no nos cuenta toda la historia de ese lote. ¿Cuál es la forma de recorrer el lote? Bueno, dependiendo de la forma que tenga el lote, podemos pensar en una W o en trazarnos dos diagonales o hacerlo dividir el lote en diagonal y entonces monitorear los bordes e ir intensificando a medida que que va avanzando también el cultivo va creciendo y se va desarrollando. Uno en el caso del picudo principalmente no debe olvidarse de monitorear las estructuras reproductivas. Dependiendo de la plaga que se trate, por ejemplo, en el caso de chinches, como la orcia, que es una que nos viene afectando, que si bien no tenemos problema de picudo en los pimpollos, en estas últimas campañas tuvimos mucho ataque de orcia. Esta es una chinche de un color ocre rojizo, que tiene una V bien característica, que uno la ve de una coloración amarilla en el dorso o en el lomo, y tanto en su estado de adulto como en su estado de ninfa ocasiona pérdida de pimpollos. Y en el estado de cápsula lo que hace es el pico del loro, que nosotros lo solemos llamar, que es la atrofia de uno de sus carpelos. Entonces, para este caso puntual de la chinche órsea, por ahí se puede recurrir al monitoreo mediante el paño vertical. Bueno, el picudo, lo importante sería poder conseguir o instalar o activar las trampas de feromona de manera preventiva, digamos, empezar a actuar ya antes de la siembra, unos 60 días,
y esto nos va a permitir a nosotros conocer cómo está el picudo en el lote, que es lo más importante, por dónde nos está ingresando, y sacar como un promedio general de este monitoreo de trampas, de picudo por trampa por semana. Con este valor nosotros vamos a poder establecer cuántas aplicaciones de borde tenemos que hacer para retrasar el ingreso de picudo al lote. Entonces, después, cuando ya entramos en la etapa de pimpollado, hay que reforzar el monitoreo de estructuras reproductivas, o sea, mirar los pimpollos de la planta. Esto lo podemos hacer recolectando algunos pimpollos y después, cuando estamos tranquilos a la sombra, mirar los daños de oviposición o de alimentación. Y mirar también en qué estado está el picudo, si está en estado de larva o estado de pupa. Entonces, con eso, todos esos datos, nosotros podemos decidir, bueno, tenemos muchos adultos, muchos daños de alimentación, bueno, podemos decidir que vamos a pegarle a la mayor cantidad de adultos, entonces hacemos la aplicación de insecticida. Ahora, si tenemos muchos daños de oviposición, y adentro tenemos larvas o pupas, ahí tendríamos que estimar, digamos, cuándo nos va a emerger el adulto, y de esa forma nuestro blanco siempre va a ser el adulto, eficientizar esas aplicaciones que estamos haciendo para picudo.